Dios los bendiga, sean todos bienvenidos a su canal. Valeria Baza de este lado, quien les habla. Estamos aquí para traer un contenido edificante para su vida, enseñanzas de la palabra de Dios y mucho más. Así que quédate en este lugar para recibir todo el contenido. También te invito a que te suscribas y actives la campanita de las notificaciones para recibir todo el contenido que vamos a estar trayendo, especialmente sobre la escatología bíblica, que es lo que me apasiona. Así que vamos a ir al grano, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir a la explicación de esta poderosa enseñanza. Así que eres más que bienvenido. Vamos a ir a el libro de Daniel, Antiguo Testamento. Vamos a ir al capítulo 9 de Daniel en especial. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Gracias, Señor, por tu santa y poderosa palabra. Seas tú guiándonos, Señor, Espíritu Santo, e iluminándonos, Señor, para que el pueblo pueda comprender tu palabra santa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esta profecía bíblica es una de las más importantes y más relevantes de todas las Escrituras. ¿Por qué? Porque en esta profecía Dios le muestra al profeta Daniel todo lo que iba a acontecer, o sea, todo el resumen de lo que iba a acontecer hasta el final de los tiempos. Es decir, todavía esto no está cumplido en su totalidad, como lo vamos a ver ahora en unos momentos más. Así que quédate para saberlo todo. Para hacer un resumen de este capítulo, que es un poco extenso, Daniel ya tenía aproximadamente entre 85 y 87 años de edad. Recuerden que él fue llevado cautivo desde Judá al sur de Israel, que era el reinado que quedaba. Fue trasladado hacia Babilonia. Bajo 3 asedios fue Nabucodonosor que se llevó cautivo. Entre la primera cautividad que se llevó, Daniel iba ahí. Recuerden que entre los asedios que hizo el rey Nabucodonosor, entre el primero se dice que llevó al profeta Daniel, porque él era de la nobleza. Él era del linaje real, de la casa de Judá. Entonces, él y otros más, como lo nombran en el libro de Daniel, usted conocerá las historias, o si no las conoce, le invito también a leerlas. También se nombran a otros jóvenes, que eran Misael, Ananías y Azarías, que fueron sus amigos, que también eran de la nobleza, que también fueron llevados, y ellos también permanecieron fieles a Dios. Quizás hubieron más, pero los más destacados y los que quedaron y escritos para memoria de muchos y para que aprendamos hoy fueron Daniel y esos 3 jóvenes, pero principalmente Daniel, que fue el que más recibió visiones, profecías de todos los tiempos, y eran asombrosas. Bueno, cuestión de que Daniel había sido cautivo cuando tenía 15, 17 años, entonces ya habían pasado los 70 años de cautividad. Entonces Daniel comienza a decir, bueno, ya pasaron esos 70 años, el castigo de Dios que Dios dio a nosotros nos lo merecíamos, porque fallamos, porque nos alejamos, porque fuimos rebeldes. Usted si sigue leyendo los versículos, él emplea una oración al Señor. Cuando se va primeramente a los rollos, esto equivale a las escrituras, porque antes se escribían en rollos, recuerden. Entonces, cuando él se va a los rollos donde estaba escrita la palabra de Dios que había sido dada
a través del profeta Jeremías y comienza a ver, ya cumplimos los 70 años de cautividad. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Entonces yo me tengo que volver al Señor, tengo que buscar la revelación en el secreto, tengo que acudir al Señor en oración. Si yo no hago esto, me quedo en las mismas, diría Daniel. Entonces, ¿qué hace Daniel? Agarra, se va en silicio, en oración, en ayuno, en ruego, y le hace esta oración de súplica al Señor. ¿Y qué pasa? Del versículo 1 al 19, Daniel hace la súplica y se vuelve al Señor. Y a partir del versículo 20 es donde dice así, vamos a leerlo juntos, Daniel 9:20 dice así: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Esto equivale a Jerusalén. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, aleluya, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, es decir, rápido, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Esto equivale a las 3 de la tarde. Gloria a Dios. Aún estaba hablando, dice el profeta Daniel, y orando, confesando mi pecado. Él no dijo, no quiso buscar justificaciones. Nosotros hicimos esto porque bueno, porque esto no. Él dijo, pecamos, es real, mis padres pecaron, mis antepasados se olvidaron de ti, te dimos la espalda, no te tomamos en cuenta cuando prosperamos, nos olvidamos de ti, que es común de los seres humanos. Él estaba volcado totalmente en oración, en ruego, en súplica, que es lo que debemos hacer siempre nosotros, y ser sinceros con Dios. Amén, aleluya. Esta palabra es tan fuerte. Cuando uno la lee con ese sentimiento, la siente. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos igual que Daniel. Daniel era un hombre como todos nosotros, y sentimental, y le dolía en su corazón ese pecado, y él anhelaba, esperaba pacientemente que se cumpliesen estos 70 años para volver, o al menos las nuevas generaciones iban a volver, pero él quería ver el cumplimiento de Jehová en su vida. Entonces dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, que esto quiere decir el ángel Gabriel, que es el mensajero de Dios, que lo vemos en varias ocasiones en la Biblia, cuando se avisa el nacimiento del Señor Jesús, a María, a Zacarías, por Elizabeth, que iba a tener el bebé. En muchas ocasiones más en la Biblia se menciona. Vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Recuerden que había un sacrificio a la mañana, que era a las 9 de la mañana, y otro a las 3 de la tarde. Entonces dicen el sacrificio de la tarde. Ya sabemos que en aquel lugar no se hacían sacrificios donde estaban cautivos, pero ya los judíos lo tenían memorizado, de que a tal hora antes se hacía y se rememoraba eso, el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. ¿Por qué no se hacía sacrificio en tierra ajena? Porque no era el lugar donde Dios había dispuesto que se hagan los sacrificios continuos. Dios había ordenado ya desde los tiempos de David, ya estaba ahí el tabernáculo, y después el templo que lo edificó Salomón, y ahí debía hacerse los sacrificios correspondidos. Ya no era en otros lugares como antes. Entonces los sacrificios debían hacerse ahí. Pero en tierra ajena no podían hacer sacrificio, no iban a sacrificar a Jehová, como dicen los salmos, en tierra ajena. No iban ni siquiera a tanto cantar, sino lo único que podían hacer era orar. Bueno, Daniel se menciona esto porque estas palabras, si bien son escritas también para nosotros, era también específicamente a su pueblo dirigida, ¿no?
Entonces dice, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Miren lo que le dice el ángel a Daniel, que le viene a dar sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Le explica brevemente a Daniel que apenas él se hincó a orar al Señor, el Señor trajo respuesta a través de él, y dice que vino para enseñársela, porque él era muy amado, es decir, él era muy estimado por Dios porque era un hombre obediente. Entonces Dios le respondía también a causa de la necesidad que había en su pueblo, pero también porque Daniel era un hombre muy entregado y apasionado por Dios. Entonces dice, y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Preste mucha atención a partir de ahora, que aquí comienza el ángel a revelarle a Daniel la profecía esta, una de las más importantes de todos los tiempos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Fíjense que le dice, están determinadas sobre tu pueblo. O sea, ¿qué pueblo le está diciendo? Al pueblo de Israel. Y dice, y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia. A partir de ahora vamos a hacer una línea del tiempo. Número 1, vamos a localizar el tiempo de la oración. Primer año del dominio persa. ¿Cuándo fue el primer año del dominio persa o medo-persa? 538 a.C. aproximadamente. Número 2, ocasión de la oración. Cuando Daniel estudiaba la profecía de Jeremías, capítulo 9, versículo 2. Número 3, bases de la oración. La promesa de Dios, la misericordia de Dios. Es decir, Daniel lo que hizo fue recordarle a Dios la promesa que había hecho y que se acordara de las misericordias si su pueblo se humillare. Número 4, la confesión de la oración. Esto es importante. Hemos pecado. Cuando confesamos nuestros pecados, alcanzamos misericordia, como nos dice la palabra de Dios. Cuando confesamos y nos apartamos del pecado, vamos a hallar el perdón de Dios. Vamos a alcanzar la misericordia de Dios. Número 5, peticiones en la oración. Que Dios los saque de Babilonia, como una vez los sacó de Egipto. Que Dios les perdone. Que permita se reedifique el templo de Jerusalén. Esas fueron las peticiones principales de Daniel. Número 6, respuesta a la oración. Ahí es cuando viene el ángel Gabriel y le da la respuesta. Esto es para que usted tome nota. A partir ahora del punto 7 en adelante es donde quiero que preste mucha atención. ¿A quién se refería la profecía, como decíamos recién? Al pueblo de Israel. Israel, si usted no lo sabía, es el reloj profético de Dios. Seguramente usted ha escuchado esta palabra que la han dicho otros siervos. Y ciertamente es verdad. Israel es el reloj profético de Dios. Los cumplimientos para con Israel estamos todos sujetos a los cumplimientos. ¿Por qué? Porque hay cumplimientos que ya se han dado en Israel y hay otros que se van a dar. Pero ¿qué pasa? Así como Israel tuvo un comienzo
luego tendrá un fin. Nosotros que somos los gentiles, la plenitud de los gentiles, es decir, la iglesia, que es salva por gracia, injertada en el olivo, nosotros tuvimos un principio, que fue en Hechos capítulo 2, en Pentecostés. Vamos a tener un final y una conclusión en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, y nosotros los que le recibimos, dice el Señor que nos ha guardado de la ira venidera. Es decir, Dios en Tesalonicenses, yo le voy a poner ahí el versículo, dice que no estamos puestos para la ira, sino para alcanzar misericordia, para ser llevados al cielo con Él en el rapto de la iglesia, en lo que se conoce como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Asimismo, Israel tuvo un comienzo y va a tener un final, que va a ser cuando se completen estas 70 semanas. Ahora paso a explicar qué son las 70 semanas de Daniel, o qué son las 70 semanas que se le fueron reveladas a Daniel. Nos vamos a Levítico 25, versículo 3 y 4. Levítico 25, 3 y 4. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá su descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Bueno, ¿por qué le estoy leyendo estos versículos? Vamos al 8 y al 9 del mismo capítulo. Y contarás 7 semanas de años, 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Por eso, en el año 50 era el famoso jubileo que se considera, ¿no? Y coincidía con una de las fiestas de Israel, cada 50 años. ¿Por qué le estoy hablando de Levítico y le hablé sobre eso que dice 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el 7º año la tierra tendrá su descanso, reposo para Jehová? ¿Por qué le digo esto? Porque Israel, a lo largo de 490 años aproximadamente, no hizo esta ordenanza. Esto se vino acumulando. Esto se vino acumulando, por eso es que Dios les da esos 70 años como una reprensión, como una penitencia por haber desobedecido a su palabra. Cuando Dios nos manda a hacer algo y nos manda a hacer y no lo hacemos, esto no tiene enseguida a veces sus consecuencias. Esto viene con los años, lo sufren a veces los hijos, los nietos. Entonces ahí vemos los resultados de nuestra obediencia o nuestra desobediencia. Entonces Israel acumuló todos estos años y Israel tenía que permitir que su tierra reposara cada 7 años. No lo hizo. ¿Qué pasó? Se fueron acumulando. Este mandamiento fue desobedecido. Como resultado, la nación había acumulado durante un periodo en su totalidad de 490 años deuda de reposo de la tierra de 70 años. O sea, en 490 años, si le restamos a un año por cada semana, nos da 70, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Esto y muchas cosas más fueron las que ocasionaron el destierro hacia tierras lejanas y extranjeras como esclavos. Pero
Pero a lo que voy es que estas cosas por ahí no se hablan o no se dicen porque no se entienden o no se tiene conocimiento realmente. Pero estas fueron una de las causas principales para que usted sepa que para el Señor, hasta lo más mínimo que nos ha dicho y no lo hemos hecho, tiene en cuenta el Señor. Porque si no lo pudimos hacer por X motivo, es mejor presentarle al Señor un perdón, y pedirle perdón. Si me equivoqué, no te obedecí. Como le pasó a Jonás en el vientre del pez. Ya cuando estaba en el vientre del pez era la consecuencia y se arrepintió ahí y dijo, bueno, ya me equivoqué, estoy pagando lo que hice, y quizá él habrá pensado que se iba a morir ahí, pero Dios tenía otro. Entonces cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos, Dios es misericordioso, Dios nos puede perdonar. Entonces, ¿qué pasó? Para no hacerla tan larga. Ahora el pueblo de Israel tenía que pasar por otro periodo similar a la extensión de 490 años. Ahora viene la pregunta, ¿cuándo iba a comenzar estas 70 semanas? Vamos a Daniel nuevamente, capítulo 9, Daniel 9, vamos al versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El versículo 26 dice así: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí y por el pueblo de un príncipe que ha de venir. Destruirá la ciudad y el santuario, y a su fin será con inundaciones. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahí viene el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Tenemos que entender que no suceden consecutivamente, es decir, no pasan en tiempo inmediato, sino que hay paréntesis en esta profecía. Hay 3 fases en las que es muy importante comprender, porque está dividida esta profecía. No es que ya todo sucedió, sino que hay parte de esta profecía, como vamos a ver, que va a suceder ahora en los tiempos finales. ¿Cuál es el periodo número 1? Vamos a ver. La reconstrucción de las murallas de Jerusalén. ¿Con quién? ¿Cuándo comienza a correr esta profecía? Cuando Nehemías sale para Jerusalén a reconstruir las murallas. ¿Quién era Nehemías? Era un siervo que era copero en el reinado de Media y Persia, que halló gracia ante Dios primeramente y ante el rey, y se le fue dado permiso de ir a reconstruir las murallas. Como vemos, este líder Nehemías fue el tercero de los que fueron a hacer algo por Jerusalén, a reconstruir algo. Es decir, así como como la cautividad o el destierro de los hijos de Judá, de Israel, fueron en 3 periodos, ya que Nabucodonosor se dice que sitió 3 veces a Jerusalén y se llevó en 3 periodos cautivos a diferentes tipos de personas. Asimismo, Dios trae al pueblo de los judíos de Israel, de lo que quedaba de los israelitas, los trae en 3 periodos. En primero fue a través de Zorobabel, que fue un líder que llevó el primer grupo que volvió a Jerusalén. Luego fue Esdras, que era sacerdote y que le fue ordenado de
recolectar o juntar a todos los que eran sacerdotes del linaje real según las tribus, y también, o sea, darle orden a eso, y también reconstruir el templo, parte del templo. Ya sabemos que no iba a ser como el templo glorioso de Salomón, o sea, físicamente hablando, sino que también lo reconstruyeron con lo que pudieron de las maderas y todo eso, lo demás. Pero lo importante era la reconstrucción del lugar del sacrificio. Y luego viene este líder que viene ya a reconstruir las murallas. Por eso la profecía se basa en esto, dice: sabe pues y entiende, versículo 25, dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esto es lo que quería decir, en tiempos angustiosos. Recuerden que en el libro de Nehemías tuvo varios oponentes, que fueron Gesén el árabe, los hombres de Asdod, o sea, de los 4 puntos cardinales se levantaron contra Nehemías cuando lo vieron que él iba a reconstruir, y quisieron llevar calumnias y trataron de engañarlo, pero no pudieron, porque la mano de Jehová estaba con él y la palabra de Dios tenía que tener cumplimiento. Y claramente Satanás sabía que esta palabra había sido dada, porque esto fue antes, entonces tenía que cumplirse, y él lo que no quería era que se cumpliera, pero Dios lo cumplió porque era orden de Dios. Ya el ángel había salido con la palabra un tiempo antes para dársela a Daniel, que esto iba a ser así, y así aconteció. Luego dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Aquí ya entramos al segundo periodo. El primer periodo fue del 445 antes de Cristo, específicamente el 14 de marzo del 445 antes de Cristo al 396 antes de Cristo. Este fue el suceso clave de la reconstrucción de las murallas, de las calles de Jerusalén que habían sido abatidas. Ya ahora entramos al segundo periodo, y son las 62 semanas, equivalentes a 434 años. Y esto se cuenta desde el 396 antes de Cristo al 30 o 32 después de Cristo aproximadamente. Este sería el segundo periodo, donde claramente ya con anticipación Dios le dijo: le quitarán la vida al Mesías príncipe, y así mismo aconteció. Suceden estos hechos donde Jesucristo viene a la tierra, cumple el ministerio, es sacrificado por nosotros, y ahí finaliza el segundo periodo. ¿Qué pasó luego de la muerte y resurrección de Cristo? El reloj profético de Dios se detiene. ¿Por cuánto? Por un periodo que todavía no culmina. Uno de los datos más interesantes es que de esta profecía se ha hecho un conteo sobre los días, los años, y realmente coinciden tal cual la historia lo relata, ¿no? Por ejemplo, el historiador erudito británico que se llamó Sir Robert Anderson, era un estudioso de la Biblia, y convirtió todos estos hechos de los primeros periodos en un número exacto de días sobre esta profecía. Por ejemplo, multiplicó 483, que es la suma de los años de los 2 primeros periodos, por 360 días del año bíblico, o sea, judío,
o hebreo, porque recuerden que nosotros estamos bajo el calendario solar que tiene 365 días, pero los hebreos se registran, o sea, se datan a través del calendario lunar que Dios les estableció desde el principio, o sea que tiene la totalidad de 360 días del año. Entonces él hizo el conteo así. Multiplicó los 483 años que equivalen a los 2 periodos de esta profecía por 360 años, y el total de los días de las primeras 69 semanas es de 173.880. Entonces este erudito dice y señala que si empezamos a contar desde el 14 de marzo del 445 a.C. y vamos avanzando en la historia, estos días llegan hasta el 6 de abril del 32 después de Cristo. Es decir, tal cual como la palabra de Dios nos dice, que comenzó en esa época y termina el segundo periodo cuando matan a Cristo, porque se dice que más o menos Él muere en la cruz para los primeros días de abril, entre marzo y abril. Entonces da justo al 6 de abril. Entonces esto no es casualidad, esto es obra del mismo Espíritu Santo en la exactitud de los días señalados de la profecía. Entonces fue ese mismo día en el que Jesús hizo su entrada triunfal, y está en la palabra de Dios datado, por ejemplo en Lucas 19:42, que dice: oh, si tú también conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Luego fue en este mismo día, por supuesto, que los fariseos planearon la muerte de Cristo, cuando lo relata también en Lucas 19:47. También de decir que Daniel escribió 5 siglos y medio antes, predijo correctamente el día de la presentación y del rechazo de Cristo. Entonces hasta aquí vemos el cumplimiento exacto de la palabra de Dios a través de la línea del tiempo. Ya terminamos el primer periodo, la explicación, y el segundo periodo, la explicación. Entonces, ahora entramos en el tercer periodo, que acá es lo que también nos interesa muchísimo, porque es lo relacionado con el final de los tiempos. ¿Cuál es el tercer periodo? Este periodo, equivalente a una semana de la profecía, es decir, 7 años. Es lo que leímos en los últimos versículos del capítulo 9 de Daniel, que dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esta última semana es la que todavía falta cumplirse, de los 490 años. 483 ya se cumplieron con exactitud. Se detiene el reloj profético de Dios cuando muere y resucita Cristo, y para justo en 483 años. ¿Qué pasa? Se abre un paréntesis grande, porque ya han pasado más de 2000 años, que entramos en la plenitud de los gentiles y somos salvos por gracia. Ahora, cuando Dios decida venir por su pueblo y continuar con el reloj profético, eso todavía no tenemos fecha, porque nadie sabe, solo Dios lo sabe, ni aún los ángeles del cielo saben. Entonces, ahí se va a empezar a correr esos 7 años que corresponden que se cumplan, es decir, la semana 70 de Daniel, como todos lo conocen. Ese es el último periodo. ¿Y por qué dice? Y por la otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces, luego vamos a ver en otro capítulo, vamos a hablar sobre la semana, o sea, 70, que es
la tribulación y gran tribulación. Y vamos a ver que esta semana 70 de Daniel también está dividida en periodos. Entonces, esto es lo que va a acontecer en un postrer tiempo. Entonces tenemos los 3 periodos. Periodo 1, que es del 445 antes de Cristo al 396 antes de Cristo. Luego tenemos el periodo del 396 antes de Cristo hasta el 32 después de Cristo, que fue cuando muere Cristo y resucita, y ahí separó esas 62 semanas. Ahora, la semana 70 no tenemos todavía datos. ¿Por qué? Porque esto va a acontecer, todavía no ha acontecido. Entonces, por eso es lo más extraordinario de esta profecía, de que esto se va a cumplir pronto, antes de la venida del Señor Jesucristo. Por eso tenemos que estar más que atentos ahora, porque en cuanto sea el rapto de la iglesia, va a comenzar a correr la semana 70, quizás los días, quizás cuando haya el pacto, es decir, cuando sea el anticristo confirmando el pacto, y la iglesia ya no está en la tierra, ahí va a empezar a correr el tercer periodo. Ese es el tiempo en el que sabemos, cuando se confirme el pacto, que es decir, pacto de paz, tratado de paz, que va a ser el anticristo con los judíos. Ahí va a empezar a correr, y ahí vamos a ver en el próximo capítulo, que vamos a hablar de la tribulación y gran tribulación, o la semana 70 de Daniel, sobre todos estos acontecimientos. Y vamos a ver que ya fue anunciado con anticipación. Y bueno, es más que interesante este capítulo, así que los voy a dejar con esto. Escudriñen, lean la palabra de Dios, sigan aprendiendo. Si te gusta este contenido, suscríbanse para más enseñanzas sobre la escatología bíblica, si quieren saber más sobre estas profecías bíblicas. Así que nos vemos en un próximo video. Adiós, Dios los bendiga.